ser capaces de diseñar estrategias jurídicas que permitan no solamente, digamos, resolver problemas, sino también prevenir problemas jurídicos en los distintos ámbitos. Digamos que la carrera de Derecho consta de 10 semestres, los primeros 10 semestres pues son un ciclo básico, en el octavo semestre los estudiantes se van a práctica, la Universidad de AFIT da la posibilidad de que a todos los estudiantes, a todos los ubica en la práctica, en un lugar, especialmente ellos pueden mostrar su interés por un sector en particular y pues la universidad los trata de ubicar en ese espacio. En los dos últimos semestres, es decir, noveno y décimo semestre, ellos ya se desarrollan van a desarrollar todo el tema de las materias del énfasis y desarrollan el consultorio jurídico con una fuerte proyección social. Nuestros estudiantes se caracterizan por una búsqueda permanente de la excelencia, de la integridad y de una proyección social a las personas de los distintos ámbitos. ¿En qué nos diferenciamos nosotros de otras escuelas? Yo les podría decir pues, varias cosas. Lo primero, en la excelencia académica. Nosotros tenemos la reacreditación desde hace varios años ya. Nuestros profesores, casi todos tenemos ya una formación, una alta formación. Casi todos tenemos ya el doctorado. Tenemos también unas líneas de énfasis que ellos pueden, digamos, armar en los últimos semestres, dependiendo de lo que finalmente ellos deciden que van a fortalecer en su carrera. Por otro lado, también tenemos unas metodologías del aprendizaje que son supremamente innovadoras. Tenemos aulas invertidas, tenemos trabajo por retos, trabajo por proyectos, o sea que no solamente nos limitamos a las clases magistrales, sino que somos también como vanguardistas en otro tipo de enseñanza. La relación entre los estudiantes y los profesores es supremamente cercana, digamos, es muy respetuosa, pero es supremamente cercana, es una permanente interacción. Tenemos también la bondad de tener una infraestructura supremamente espectacular. Tenemos una casa en las afueras en la casa de la Guacatala, donde tenemos el centro de conciliación, el consultorio jurídico y ya en las instalaciones de la universidad tenemos una sala de audiencias simuladas, tenemos la cámara GESEL que compartimos con el departamento, con el pregrado de psicología. Tenemos también otro de nuestros factores, digamos, que nos diferencian con otros pregrados, pues es el liderazgo estudiantil que pueden desarrollar los estudiantes en la universidad. Ellos pueden desempeñarse como repres, los repres son el canal de comunicación entre estudiantes y profesores. Ellos pueden participar en los diferentes grupos estudiantiles que tiene la universidad, que les permiten no solamente desempeñarse, digamos, a nivel nacional, sino también representar a la universidad a nivel internacional. Luego ahorita Carolina nos va a contar un poco acerca de su experiencia particular. Ese liderazgo estudiantil también lo desarrollan a través de las monitorías y otro fuerte que tenemos también es la investigación. En los primeros semestres los estudiantes pueden ingresar a los llamados grupos de estudio, que son, digamos, como embriones de semilleros, y luego esos grupos de estudio se van fortaleciendo y se van convirtiendo en semilleros. En estos semilleros ellos pueden participar en concursos nacionales, en concursos internacionales. Luego también tenemos los grupos de investigación. Tenemos dos grupos de investigación en nuestra escuela, ambos con una alta calificación. También otro, digamos, distintivo que tiene la escuela es la posibilidad de hacer convenios internacionales. Ellos pueden, los convenios internacionales que tenemos nosotros, nuestros estudiantes pueden hacer intercambios internacionales, no solamente durante el pregrado en el ciclo básico, donde pueden cursar algunas materias fundamentales del ciclo básico, algunas, derecho internacional, y también pueden hacer un intercambio internacional en donde le hacemos el reconocimiento de materias con las materias del énfasis, o sea que ellos pueden hacer el énfasis en un país extranjero. Este intercambio internacional lo pueden hacer ellos también a través de pasantías, a través de los grupos estudiantiles que les comentaba ahorita, a través de las prácticas profesionales. Tenemos varios estudiantes que han hecho la práctica en diferentes países y en diferentes ámbitos. Tenemos también pasantías, participación en modelos, en eventos internacionales y en fin. Otro de nuestro fuerte es, como les comentaba hace un momento, las prácticas
profesionales. Los estudiantes tienen la posibilidad, un amplio abanico, porque el derecho comprende una estela, digamos, de posibilidad de desarrollarse en el campo laboral. Y ahora vamos a hablar un poquito de eso. Tenemos varios egresados nuestros que están trabajando en firmas muy prestigiosas de la ciudad a nivel nacional también y a nivel internacional, como tenemos, por ejemplo, a Carolina. Tenemos también a representantes en la Cámara, en las distintas ramas del poder público, en organismos de control, en la JEP. Tenemos nuestros egresados también se pueden desempeñar en las empresas privadas, en empresas prestigiosas privadas o en empresas particulares de sus propias familias. Ahí pueden desarrollar una parte muy importante como es el área del derecho comercial y el área del derecho laboral también. Entonces, de manera que el campo de acción es gigante. También pueden ellos, pues, digamos, montar sus propias oficinas o apoyar una firma prestigiosa, desempeñarse en los distintos campos gubernamentales y no gubernamentales, y en fin. Otro aspecto que quería destacar yo también era la posibilidad de dos carreras que tienen nuestros estudiantes. Eh, Pareciera que no, pero resulta que el derecho combina perfectamente con otros pregrados, particularmente de nuestra universidad. Tenemos varios estudiantes ya que están haciendo dos carreras. ¿Dos carreras con quién? Con economía, con finanzas, con negocios internacionales, con psicología, con literatura, con administración. Entonces, aquellos estudiantes que digan, pero es que no sé qué estudiar, si economía o derecho. Entonces, venga, que es que puede hacer las dos carreras y nosotros le diseñamos un modelo, digamos, de tal manera que ellos puedan ahorrarse pues tiempo y puedan ahorrarse dinero. Bueno, no sé, hasta ahora pues eso es como lo básico que les quería comentar. Ya luego la parte de preguntas, si quieren profundizamos un poco más acerca de otros aspectos y damos la palabra entonces, Adriana, a Carolina. ¿Cierto? Claro que sí, muy bienvenida, Caro, con tu experiencia. Caro, adelante, Tanto. tienes el Hola micrófono. Ana, hola Adri. Bueno, Adri, creo que le debemos poner el micrófono a Silvia porque no está, está en mudo. Ah, sí. Bueno, hola Caro, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien, muchas gracias por estar aquí compartiendo con estos muchachos y con estos padres de familia que están tan interesados pues en saber un poquito acerca de no solamente de la carrera de Derecho, sino al final qué hacen nuestros egresados, hasta dónde puede llegar un abogado, si es verdad que un abogado se puede limitar y quedar aquí en Colombia o están abiertas del mundo, están abiertas las puertas del mundo internacional. Caro, yo te voy a hacer unas preguntas y bueno, tú nos vas Pero voy respondiendo. a meterme un momentico, Caro, como tenemos en este momento 23 personas conectadas, hubo personas que al principio no vieron tu presentación, entonces si tú nos cuentas quién eres y qué haces en este momento. Yo soy abogada egresada en el año 2015. Luego de graduarme y trabajar un tiempo en una firma en Colombia, me vine para Estados Unidos y aquí realicé una maestría, una LLM y un Juris Doctor en Duke, la Universidad de Duke. Mi énfasis en el doctorado y en la maestría fue en investigación en cuanto al derecho y la tecnología y las finanzas. Y luego aprobé todos los requisitos para certificarme en la barra de Nueva York, donde actualmente ejerzo, y ahora trabajo en una firma que se llama Latham Watkins, que es una de las más prestigiosas y más grandes del mundo, y en esa firma me especializo en criptotecnologías, en mercados de capitales y en finanzas. Listo, Caro. Entonces, ahora Listo. cuéntanos qué te aportó a ti la escuela de Derecho que consideras que fue indispensable para el desenvolvimiento que tienes hoy en día en el mundo laboral. Bueno, yo creo que principalmente dos cosas. Lo primero es que me abrió los horizontes de lo que yo podía hacer como abogada.
Yo creo que para muchos la idea de ser abogado y de estudiar derecho en Colombia, como esa preconcepción de que es para quedarse en Colombia. Y yo creo que AFID a través de los docentes, a través pues como de todo lo que logré hacer, las actividades extracurriculares, nunca me cerró las puertas para el exterior, para mirar hacia afuera. Eso fue lo primero. Y lo segundo es esa idea que yo creo que está muy grabada en la cultura de AFID y es muy particular a AFID, la meta es muy grande. Y eso lo llevan los estudiantes, los llevan el personal administrativo y los llevan el personal. Y eso permea toda la cultura de la universidad. Es esa idea de que una idea que tú tengas, un emprendimiento que tú tengas o un proyecto, una meta de estudiar en el exterior, de lograr cosas que suenan como imposibles, nunca, la reacción nunca de la universidad ni de los estudiantes eso es imposible. Entonces, como esa idea, ese freno de AFID, y eso me parece fundamental y fue pues, una parte muy importante en donde estoy yo ahora. Caro, cuéntanos cómo fue ese paso de la vida universitaria a la vida laboral. ¿Cómo fue ese tránsito? Bueno, ¿Qué fue como lo más importante en Neafit que te lanzara, digamos, hasta allá? Ok, yo les voy a contar un poquito como de mi historia desde que estudié en EAFIT y como un poquito de todas las cosas que yo hice, que yo creo que todo fue aportando poquito a poquito y fue volviendo una bola de nieve y fue lo que me llevó a donde estoy yo acá. Yo entré a EAFIT eh, en el 2010, 2011, y desde que empecé quería hacer muchas cosas, además de solamente pues asistir a clases. Pues obviamente para mí el desempeño académico siempre fue fundamental y siquiera fue algo que tuve muy presente desde el principio, porque si no hubiera tenido el desempeño académico que tuve, no podría haber sido admitida a la universidad donde hice mi maestría y mi doctorado. Pero además de eso, hice actividades extracurriculares que me abrieron mucho las puertas del mundo y sobre todo de Estados Unidos. Entonces, una cosa fundamental que jugó una parte muy importante fue haber participado en el modelo de la OEA. Eso es una cosa muy chévere que tiene la universidad. Yo supongo que muchos han escuchado del modelo de la ONU, la universidad también lo tiene, pero además del modelo de la ONU también existe el modelo de la OEA, que es una cosa, es un programa que se lleva a cabo en Washington todos los años y es muy disciplinario, o sea, participan estudiantes tanto de las como estudiantes de administración, estudiantes de economía. Entonces es una cosa súper chévere porque además, primero conocí otras carreras y me ayudó como a mirar opciones de interdisciplinariedad. Y segundo, me abrió el horizonte a poder ejercer el derecho por fuera de Colombia y en otro idioma. Bueno, además de eso, también fui monitora y estuve en un semillero de investigación y eso me ayudó mucho porque me acerqué mucho a eh, lo cual es muy chévere porque pues aparte de clase, eh, personal, cara a cara con el profesor, y esos profesores con los que yo trabajé, con los que yo me encontré después de clase, fueron los que al final me recomendaron para aplicar a mi maestría. Entonces, todo eso como que jugó una parte muy importante. Bueno, ahora en cuanto al paso de la vida universitaria a la vida laboral, que fue lo que vino después, cuando yo estaba en mi último, fue cuando yo decidí que tenía muchas ganas de hacer una maestría. En ese momento estaba trabajando tiempo completo ya en una firma en Colombia, y aparte de estar estudiando, que es algo que hacen muchos estudiantes. El último semestre, los últimos 2 semestres, muchos estudiantes trabajan mientras estudian, porque los horarios son flexibles, porque los últimos semestres se hace el consultorio jurídico y se hace el énfasis, entonces se da la oportunidad para hacer las dos cosas a la vez. Y eso era lo que yo estaba haciendo. Y ahí cuando yo apliqué y fue entonces, la verdad yo apliqué como por ver si pasa, para pasar porque era muy joven, pero al fin y al cabo pues tuve muy buenos resultados y me ofrecieron una beca en Duke y entonces me fui para Duke. Entonces mi paso del mundo estudiantil al mundo laboral fue más bien, fue paulatino, no fue
cuando me gradué de Derecho, porque yo volví a estudiar y volví a ser estudiante en Estados Unidos. Y luego de terminar mi maestría y mi doctorado, firma donde estoy ahora. Que me contrataron por varias razones, yo creo, pues por mi rendimiento académico, por mis habilidades de idiomas, que es una cosa muy valiosa, hablar español acá es muy valioso, por ser abogada en Colombia, lo cual es supremamente valioso para la firma, porque nosotros también manejamos muchos negocios en Latinoamérica y todos los días, pues, si no es todos los días, todas las semanas, hay alguien que me está pidiendo algo de derecho colombiano, o si no es en Colombia, más o menos del derecho latinoamericano, que como pienso que sería eso en Colombia. Entonces eso ha sido muy valioso para mi empleador ahora. Y la otra razón es que yo he realizado investigaciones y me he especializado mucho en el tema de cibertecnologías y en finanzas. Y creo que todo eso ahora, en este momento, está mandando mucho la parada y son habilidades muy interesantes que se pueden tener. Y pues en mi firma he tenido ya varios trabajos en negocios de blockchain, tecnologías y pues en varios negocios de mercados capitales en los que mis habilidades y mi investigación previa, mi educación previa ha sido muy valiosa. ¿Me Caro, faltó ahora que algo? tocas ese tema, ahora que estás tocando el tema de tu trabajo en particular, cuéntanos un poquito acerca de la importancia de la tecnología en el mundo del derecho y cómo tú te sientes completamente fortalecida y además rescatar, digamos, y destacar que lo que tantas veces repite el rector, AFID es una élite académica y no es una élite económica. O sea, tú estuviste becada por una universidad en Estados Unidos y mira dónde estás en este momento. Entonces, ahora sí, cuéntanos un poquito acerca de esa importancia de la tecnología hoy en día en el mundo del derecho. Sí, yo creo que nuestras, como todas, en este momento se están transformando. Y nosotros como abogados o como estudiantes o aspirantes como ustedes, tenemos que tener muy claro eso al empezar a estudiar y tenemos que tener siempre mente crítica, tenemos que interrogarnos cada que estemos estudiando, pensar cómo va a ser esto en el futuro. El derecho no se va a acabar, yo no lo veo en esa forma. Lo que va a pasar es que nos vamos a tener que transformar y adaptar a las nuevas tecnologías, que es lo que yo ahora estoy haciendo. O sea, yo ahora, son empresas de tecnología. Y no solamente mis clientes son empresas de tecnología, yo mi trabajo a través de la tecnología. Si no fuera por las habilidades tecnológicas que tenemos ahora, no podría estar trabajando en este momento en medio de una pandemia. Entonces yo acá tengo acceso remoto a la oficina, trabajo, todo está en internet, todos los archivos están en internet, en el sistema. Mi teléfono acá suena cuando a mí me llaman del trabajo, suena en mi casa. Tecnología, yo creo que antes va a mejorar el derecho, porque ahora verdaderamente nosotros no vamos a hacer tareas de poca importancia, porque las tareas de sencillas van a ser automatizadas, pero las verdaderas tareas que requieren pensar, que requieren mente crítica, eso es a lo que nos vamos a dedicar nosotros en el futuro. Entonces yo creo que antes la modernización y los cambios tecnológicos para nosotros, para dedicarnos a ser los que saben. Porque es que yo en mi firma me he dedicado a hacer criptotecnología. ¿Por qué? Porque yo entré y fui la única de los que entró conmigo que sabía de eso. Entonces, si uno es siempre va a haber trabajo para uno. Yo creo que eso ha sido como lo más rescatable de mis estudios y de énfasis en tecnología y en mi trabajo actual. Claro, ya para hacerte una última pregunta, ¿cómo describirías tú la experiencia que tuviste durante todo el tiempo que estudiaste en EAFIT? ¿Cómo la describirías? Bueno, primero que todo, maravilloso. Hice en la universidad, de verdad que me sentía que era mi propia persona, que era valorada por mis pensamientos, por mi pensamiento crítico. eh, y para mí eso fue demasiado especial y fue un cambio muy grande del colegio, porque uno cuando está en el colegio no es tanto el pensamiento crítico individualizado valorado. En este caso, en clase, las participaciones en clase, las preguntas,
y eso a mí me generó muchísima satisfacción personal de forma intelectual. Ahora, de forma social y en cuanto a la experiencia y el bienestar que yo sentía en la universidad, me parece que las instalaciones son lindas, limpias, la tecnología que tenemos es buena, funciona, está al tope de lo mejor, incluso ahora supongo que es mucho mejor porque yo ya me gradué hace 5 años y ahora, supuesto, hasta donde yo tengo entendido, es todavía mejor. El contacto con los profesores es maravilloso, es súper humano. Como dijo Ana Silvia, es respetuoso, pero es humano. El profesor no es una figura allá arriba en un pedestal al que tú no le puedes hablar. Yo después de clase, o sea, recuerdo con demasiada alegría mis conversaciones con algunos profesores después de clase, hablando de literatura, de cine, de música. Y todo eso para mí era maravilloso porque yo sentía que otras universidades no me podían ofrecer eso a mí. Me podían ofrecer, claro, la clase con profesores muy buenos, seguramente, sensación de estudio individualizado, los profesores se saben tu nombre, las secretarias de la Escuela de Derecho se saben tu nombre, de que puedes hablar con los profesores de viajes si has viajado o dónde quieres viajar, de los libros que has leído y compartir tus aspiraciones con los profesores, con los compañeros. Yo creo que todo eso fue maravilloso. Listo, Caro, muchas gracias. Gracias, Ana. No sé si viene ahora preguntas, Adri. Tenemos muchas preguntas. Empecemos con Amalia García, que nos pregunta que le gustaría saber mucho más sobre el derecho penal. ¿Qué nos puedes contar, Ana, sobre esto? A ver, el derecho penal, pues, comprende, por ejemplo, tenemos un penal 1, un penal 2 y un penal especial, digo, un penal procesal. En el penal general se describe, digamos, la teoría general del delito en cuanto tal. Pues yo hace mucho tiempo, en realidad, terminé la carrera y yo me dediqué, pues, al área de derecho privado, pero digamos que la teoría general del derecho penal es espectacular. Luego viene ya un derecho especial y más particular donde se describen y se estudian, se analizan los diferentes delitos, digamos así, con las consecuencias y las punibilidades, etcétera. Y luego también hay un componente de derecho procesal, que como les comentaba hace un momento, el derecho procesal, digamos, atraviesa todas las áreas del derecho porque es como el mecanismo que nos va a permitir precisamente obtener y reclamar los derechos. No sé si de pronto Caro quiera profundizar un poco más. Y yo, por ejemplo, les quiero contar en cuanto al derecho penal, yo pues tampoco me dediqué al derecho penal, pero disfruté muchísimo esas clases, porque son esas clases en las que uno se imagina como el estudiar derecho a lo película, más o menos. Pues es como donde uno aprende verdaderamente la teoría jurídica del delito, eh, y todo eso es demasiado académicamente me aunque no es mi rama ni a lo que me dediqué. Y AFI tiene una cosa muy especial, que los profesores de Derecho Penal, que hasta donde tengo entendido son los mismos que me dieron clase a mí todavía, están allá, Sí. son profesores que muchos de ellos ejercen. Ujú. Entonces, eso es algo muy especial porque no te están hablando solamente desde la teoría académica, sino que te están hablando desde la experiencia. Y eso es muy chévere porque como la realidad, el derecho, lo que de verdad funciona, lo que ellos están litigando, lo que de verdad se ve en el día. Entonces eso es muy valioso, sobre todo los profesores de penal en AFI. Súper bueno. Ujú. Sí, Claro, todavía están los mismos profes. y tenemos una pregunta especial para ti, Caro. Isabela San Clemente quiere preguntarte, ¿qué te convenció a estudiar derecho? Cuando eras estudiante de colegio y que dijiste, esto es mío, ¿por qué? ¿Qué te convenció a estudiar derecho? Pues primero que todo, mis habilidades. Y segundo, mis intereses. Creo que son dos cosas muy importantes, porque uno hay veces es muy bueno para algo, pero no le gusta, o a veces uno le gusta algo, pero uno no es muy bueno. Entonces yo sentía que en derecho era donde se alineaban esas dos cosas que tanto me gustaban como que tenía habilidades para hacer. Primero que todo, el pensamiento crítico y analítico. Pensé mucho, también consideré estudiar otro tipo de carreras, un poquito más por el lado de las ciencias exactas, me gustaba economía, eh, pero pensé que el contacto social y humano era fundamental para mí. Entonces, eso era una cosa importante que me gustaba a mí, que me ofrecía la carrera de Derecho.
es como la parte humana de solucionar problemas. A diferencia de en otras carreras que tú también puedes estar solucionando problemas, pero no a nivel humano. Entonces creo que en el derecho era muy chévere eso, porque digamos yo en el colegio hice olimpiadas de matemáticas y a mí me gustaba eso y hacía problemas, solucionaba problemas. En el derecho nada que ver con matemáticas, pero es una cosa en la que se solucionan problemas. Entonces yo creo que traía eso a colación, algo que me gustaba hacer a mí y que para lo que yo servía. Entonces eso me convenció mucho. Y yo me di cuenta que me encantaba porque a mí me encanta escuchar, leer, hablar en público. eh, Tengo mucho como, mis habilidades son lingüísticas mucho. Entonces creo que en ese sentido pues funcionaba muy bien, tanto lo que me gustaba como lo que yo quería hacer y para lo que servía en la universidad y estudiando Derecho. No sé si eso... Súper, Karen. Entonces, en símil también, Isa, así como Isabela San Clemente te preguntó sobre qué te convenció para estudiar Derecho, Ana, Isabela San Clemente nos pregunta también qué habilidades se necesitan para estudiar Derecho. ¿Qué habilidades? Bueno, Caro nos decía un tema lingüístico, pero ¿qué más? ¿Qué más se necesitará para estudiar Derecho? yo pensaría en primer lugar un gran sentido como por el tema de justicia social. O sea, unas ganas de ayudarle a las otras personas a resolver sus problemas, tratar de aplicar la equidad, la integridad, o sea, digamos que los valores de la universidad se ven reflejados completamente en una persona que estudia derecho y especialmente en nuestros estudiantes, y eso es lo que nosotros queremos transmitirles a nuestros estudiantes, que como Carolina decía, no solamente tenemos una relación con ellos en el aula, sino que también en los corredores, en conversaciones, en transmitir esa transparencia permanentemente. Pero además de eso, también es muy importante que les guste la lectura, pero no una lectura plana, sino una lectura con análisis, con crítica, con interpretación, con argumentación, con decir yo no estoy de acuerdo con esto, lo que debería ser esta. Entonces es una lectura que puede ser propositiva, argumentativa y hasta creadora también, creativa. ¿Qué Ah, nota, resaltar Ana? la creatividad. Yo quiero resaltar un poquito lo de la creatividad. Eh, yo también me gusta mucho, o sea, me considero una persona creativa y pienso que el ejercicio del derecho es una labor creativa. Y mucha gente, eso pasa desapercibido muchas veces, pero lo tiempo es solucionar problemas. Y solucionar problemas requiere creatividad. Y eso es o sea, es para ser estudiante. Entonces yo creo que es lo que tú dices, habilidad, pensamiento crítico, sentido de la justicia y creatividad. Esas son como las cositas que yo pienso que son valiosas para un estudiante. Pero no quiere decir que uno tiene una cosa un poquito más floja que la otra, no puede desarrollarla durante la carrera. O sea, yo creo que yo no era una persona antes y otra persona. Yo no entré sabiendo cómo leer una sentencia, claramente. Todo eso se va desarrollando también. Ujú, así es. Bueno, tenemos otra pregunta de Amalia. Voy a leerla literalmente para contextualizar. Dice Amalia, también me gustaría saber una parte que me parece fundamental. Como dice Caro, las personas dicen que para estudiar derecho acá en Colombia debemos quedarnos viviendo acá. Al momento de hacer, por ejemplo, una especialización en penal, cómo influiría esta parte el cambio de las leyes a nivel internacional? Y si me gustaría trabajar para el futuro, si es que me gustaría trabajar para el futuro, si nos cuentan un poquitico del tema de leyes internacionales, cómo se homologan en Colombia y de los conocimientos en Colombia, cómo se puede proyectar la parte internacional. Bueno, yo pensaría que hay varias maneras de uno llegar a un campo en el exterior y desempeñarse laboralmente. La primera de ellas sería haciendo una convalidación del título, que tampoco es tan complicado ni complejo, dependiendo del país donde nos encontremos, el sistema jurídico que tengan en ese país, entonces tardará un poco más de tiempo o no. Y la otra manera, pues yo creo que Carolina es un fiel ejemplo de lo que es estudiar derecho en Colombia y luego hacer un posgrado en el extranjero, que lo han hecho
varios de nuestros egresados y quedarse además trabajando allá. Entonces, también puede ser un trampolín hacer una maestría o un doctorado, como hizo Carolina, y quedarse trabajando en el extranjero. Pero el hecho de también hacer esas prácticas, pasantías, durante la época o durante el tiempo que están haciendo el pregrado, también como que les va abriendo la posibilidad de mirar el mundo hacia afuera. O sea, yo no creo, y menos con el tema que nos está contando Carolina con la tecnología, yo no creo que el derecho sea de una carrera que se va a quedar enfrascada pues en el territorio colombiano y que no podamos salir al extranjero. Al revés, yo creo que esas puertas cada vez se van abriendo más, ¿cierto, Caro? Sí, estoy de acuerdo contigo, Ana. Y lo que pasa es que en ese caso, si ese es el objetivo que uno tiene, hay que ir buscando alternativas desde el principio. O sea, claramente requiere un paso extra, ¿cierto? O sea, uno se gradúa de AFI y es abogado en Colombia, pero requiere un paso extra, decir que uno va a expandir sus horizontes para... Entonces yo creo que existen varias formas y tu pregunta se enfoca en el penal. Por ejemplo, existe el penal internacional y eso es una opción y en ese caso no importa dónde eres egresado tú. Y existe en la rama de derechos humanos que se puede ir muy de la mano con lo que se ve en derecho penal en muchos casos y en ese caso tampoco importa dónde eres abogado tú. O al derecho de una jurisdicción o ejercer en una jurisdicción, existe la posibilidad de homologar el título, que es lo que hago yo. Yo no trabajo en derecho internacional, yo trabajo en derecho americano, porque yo homologué mi título acá y hice el examen de la barra en Nueva York y soy abogada acá en Nueva York, estaba en Nueva York. Entonces yo ejerzo en derecho americano y eso es una posibilidad que existe para cualquiera que se toma o sea, tiempo y se dedica a tomar ese, es un paso extra, pero es un paso extra. Listo. Tenemos muchas preguntas. Vamos a responder una de Jacobo Escobar que me parece muy interesante y ya vamos a responder también las de Isabela Vélez, bueno, y otras personas que tengo en esperita. Jacobo Escobar nos pregunta, Ana, ¿existe algún énfasis en el derecho en el cual EAFIT se destaque por encima de otras universidades a nivel local, nacional? Mira, esa es una pregunta recurrente, pero yo me atrevería a decir, pese a que cuando la Escuela de Derecho nació, lo que queríamos era que nuestros estudiantes fueran muy fortalecidos en el ámbito del derecho empresarial. En este momento todas las áreas del derecho están lo suficientemente fortalecidas. Nuestros egresados, muchos de ellos sí que se dedican al mundo empresarial, empresas privadas, empresas de sus familias, otro tipo de empresas, o en el sector bancario, por ejemplo. Pero yo diría que los énfasis en la escuela de derecho, como detrás de ellos están unos profesores con una fuerte formación docente y una fuerte formación investigativa también, yo pensaría que yo no me atrevería a decir como una rama del derecho sea fuerte, no, la verdad, muy humildemente lo digo, todas las ramas que tenemos en este momento en nuestra escuela están lo suficientemente fortalecidas, porque como repito, detrás de ellos tenemos excelentes profesionales, con excelentes contenidos, con excelente apoyo de parte de la universidad con todo el tema de la infraestructura, con una biblioteca que en este momento está funcionando al 100% y con una tecnología súper avanzada. Entonces yo creo que los énfasis, digamos, los énfasis que tenemos en este momento están suficientemente fuertes, diría yo. Aprovechemos que nos estás contando sobre las líneas de énfasis que tenemos por acá a Isabela Vélez, que nos quiere preguntar sobre esas líneas de énfasis. ¿Cuáles son? A ella, por ejemplo, en particular, le interesa derecho de familia y del menor. Si nos puedes hacer un poquito más de profundidad sobre las líneas de énfasis que tenemos en la carrera. Sí, claro, miren, yo voy a aprovechar ahora un momento para hablar acerca un poquito de los posgrados, porque los estudiantes que estudian el pregrado tienen la posibilidad de que si hacen unas materias de énfasis en los últimos semestres, luego pueden hacer lo que llamamos en la universidad el sistema metro, que consiste en que cursando esas materias en el pregrado, posteriormente pueden irse a hacer un posgrado en la misma universidad, en donde les van a reconocer unas materias y unos créditos, y pues ahí se van a ahorrar cierto dinero, cierto tiempo. Digamos que en este momento la escuela cuenta con dos maestrías,
una maestría en Derecho Penal con su correspondiente especialización en Derecho Penal, y de esas materias que se imparten allá en esos posgrados, tanto en la especialización como en la maestría, nuestros estudiantes de pregrado pueden coger esas materias en los últimos 2 semestres, y si van a hacer la especialización o la maestría, luego se les puede reconocer. También tenemos una maestría en Derecho Genérica, que tiene a su vez varias líneas. Tiene una línea en Derecho de Familia, y ahí estaría como el interés de la persona que está preguntando. Tenemos también una línea en Derecho Público. La línea en Derecho Público también tiene su correspondiente especialización en Derecho Público, y tenemos también una línea en Responsabilidad Civil, que es, digamos, los problemas que se suscitan entre particulares en donde no media un contrato. Esa responsabilidad civil, digamos que también tiene su propia especialización, y el año pasado estrenamos 2 posgrados, como son la especialización en Derecho Societario y la especialización en Derecho Financiero y Bursátil. Pero además de estas tenemos también una especialización en Derecho Urbano. Entonces, nuestros estudiantes de pregrado, en esos 2 últimos semestres en donde están haciendo un consultorio jurídico, también a la par van a hacer esas materias de énfasis, y toman las materias de énfasis o bien del pregrado o bien también de esos posgrados. Entonces, digamos que la gama es muy amplia. También tenemos un énfasis en Derecho Internacional, unos 12 créditos más o menos en materia de Derecho Internacional, que normalmente la hacen los estudiantes pues que están interesados en ese campo. Caro, ¿y cuál fue tu línea de énfasis? Yo hice mi propio énfasis, hice materias de varias partes. Yo cuando tomé varios cursos en el exterior durante las vacaciones y tuve la posibilidad de homologar esos cursos, hice unos en Georgetown y unos en London School of Economics, y todo eso fue pues pre a la escuela, y ellos aprobaron homologar mi línea de énfasis que hice por fuera en EAFIT, que fue una cosa súper interesante. Pero también, pues, o sea, mucha gente que, por ejemplo, hace intercambio, también toma las valen por la línea de énfasis. O sea que, pues, existe la posibilidad de no tener un énfasis como así como organizado, sino que uno también lo puede armar como a lo que les interesa, ¿cierto, Van? Eso es una posibilidad. Sí, claro, eso era lo que les comentaba hace un momento en uno de los diferenciadores, digamos, que tenemos, y es que los estudiantes pueden armar el énfasis como lo hizo Carolina. No es que a mí me gusta un poco de derecho empresarial, pero también quiero ver un poco de derecho tributario, pero es que me interesa también esta materia de derecho urbano. Entonces ellos cada vez tienen esa posibilidad, y no solamente dentro de la escuela de derecho, sino también interdisciplinariamente con otros pregrados. Es decir, pueden ver un énfasis de ciencias políticas, un énfasis en economía, o ya en el ámbito de derecho internacional, como lo hizo pues Carolina. Entonces eso es una flexibilidad que nos permite. Yo pensaría que es uno de los puntos de apoyo que les da esa apertura a nuestros estudiantes a enfocarse en, digamos, en el mundo del derecho en general, internacional o nacional, pero con una visión muy amplia. Bueno, qué rico. Ya estamos muy corticos de tiempo. Voy a hacer dos últimas preguntas, una de Laura Saldarriaga y una última pregunta de Amalia para que cerremos y puedan pasar a la siguiente charla que en breve va a comenzar. La pregunta de Laura Saldarriaga es, Caro, creo que tú eres la persona más indicada para responderlo, aunque nos puede complementarlos Ana Silvia, y es, ¿qué es lo menos agradable de la carrera? Depende de la persona. Entonces, pues tal vez eso es muy particular, cuál, pero lo que yo sí quiero decir es que definitivamente sí hay que estudiar, pero no creo que sea particular al derecho, sino que en realidad es algo de un nivel académico de pregrado y de posgrado, a diferencia del nivel académico de colegio, de bachillerato. Entonces sí hay que leer, sí hay que estudiar mucho, hay que desarrollar hábitos de estudio, eh, desde antes de empezar a la universidad. De pronto eso puede ser un poquito difícil. O puede ser de pronto eh, aprender a lidiar un poquito con los problemas de las personas sin dejar que te afecten mucho. O sea, tener cierto nivel de empatía, pero no dejar que te quiten el sueño. Eso es algo que a mí me ha costado un poquito, me parece un poquito difícil, y la primera vez que lo encontré fue cuando trabajé en el consultorio jurídico. Eh,
y es poder lograr la empatía sin perder un poquito como eso es como un poquito difícil, el control de las emociones. Pero yo creo que eso es eso es particular a mí, pero para ti o para cualquier otra persona pueden haber otras cosas que no sean tan buenas de estudiar derecho, como en todo. Muy bien, Caro. Y Ana, ¿tú qué piensas ahí al respecto de la pregunta de Laura? Bueno, yo agregaría una cosa, pues comparto pues lo que Carolina está diciendo. Yo creo que cuando uno se define por una carrera, en el camino puede pasar que uno diga, en realidad esta sí es la carrera que yo quiero estudiar. Ese dilema, muchachos, no pasa nada. O sea, es que a todos nos puede pasar. Puede que pase ese dilema porque nos encontramos con una materia que no era la que más me apasionaba. Cuando tengo otras materias que me encantan y que me fascina estudiar y todo, puede que encontremos una materia que para mí, por mis pasiones, por mis gustos y por mis sueños, a lo mejor sea un ladrillo, pero la tengo que sacar adelante porque créanme que eso les va a pasar en cualquier carrera que pase, que vayan a estudiar. En el camino de la vida uno tiene un montón de dificultades que uno tiene que aprender a sopesar y a pasar. Hay cosas que a uno no le gusta, digamos, tanto como hacer como otras, pero que finalmente si uno tiene un objetivo, si tiene una meta y si uno tiene un sueño, uno tiene que sacar adelante esos sueños y tratar de hacer de la mejor manera y con el mayor cariño posible esas otras actividades o esos otros estudios, digamos, en esas materias que puede que no sean las que tanto me apasionan, pero hay que hacerlo, hay que hacerlo. La vida es así, eso hace parte Listo. pues de... Amalia García nos hace una pregunta. Si yo comienzo a hacer una titulación simultánea o doble carrera, en un momento de la carrera, y en un momento de la carrera decido que no puedo llevar a cabo ambas carreras, ¿habrá alguna posibilidad de abandonar una de esas dos carreras? Sí, claro, Amalia, no tiene ningún problema. De hecho, la recomendación es que los estudiantes, cuando empiezan a hacer las dos carreras, ya están en segundo o tercer semestre, ya tienen que tener un número de créditos avanzado, pues para que no, digamos, no les cree muchísima dificultad tantas materias y de pronto, pues, entonces lo ideal es primero empezar por una carrera y a medida que va avanzando, a final del segundo semestre, cuando empiezan un tercer semestre, entonces ya miras cuál carrera puede ser empezar a tomar créditos o materias del otro pregrado, pero si empiezas a coger materias del otro pregrado y te das cuenta de que en realidad es muy pesado estudiar dos pregrados, pues no pasa nada. Entonces, lo ideal en esos casos, cuando estudian dos carreras, la recomendación es que se acerquen a nosotros, a los jefes del pregrado, para que nosotros tracemos una línea de tal manera que ustedes puedan ahorrar tiempo y puedan obtener y optimizar al máximo el tiempo y obviamente pues el dinero también, porque viene el tema del reconocimiento de materias, que la universidad cada vez está trabajando con mayor interés pues digamos en ese tema. Bueno, nos pregunta, hay muchas preguntas. Bueno, vamos a ver cómo lo hacemos rendir. Amalia García nos pregunta, perdón, Manuela Mejía, ¿qué podrían contarnos sobre derecho aduanero? ¿A qué exactamente se dedican los abogados que se desempeñan en ese ámbito? A ver, digamos que ustedes van a encontrar en el mundo del derecho una cantidad de áreas, de especializaciones y de particularidades tantas como existan relaciones jurídicas humanas. Entonces, digamos que en derecho aduanero pues yo particularmente poco les podría decir. Lo único, el tema de regulación de impuestos a las importaciones, a las exportaciones, cuáles son los reglamentos, etcétera. Pero como les decía al inicio de toda esta charla, nuestros estudiantes, nosotros hacemos un énfasis en unas teorías generales del derecho y esas teorías generales con una interpretación, una argumentación, una lógica jurídica, algo que va mucho más allá de una simple lectura, ustedes salen, digamos, fortalecidos, capacitados para poder interpretar, analizar y crear normas en un determinado ámbito, un determinado sector. Entonces, no sé si, Caro, quieras decir algo más. Sí, yo quiero complementar una cosa, yo tampoco, pues tampoco sé mucho del derecho aduanero, pero lo que dijiste me parece lo último que dijiste me parece muy importante. Yo creo que es que uno no estudia derecho para aprender normas, uno estudia derecho para aprender habilidades. Lo que uno sale sabiendo de una carrera es cómo leer una norma,
es cómo estudiar algo, cómo hablar de tal juez, cómo hablar frente a una figura de autoridad, cómo defender a mi cliente, cómo tratar a mi cliente. O sea, es más una carrera en la que se estudian habilidades, obviamente conceptos básicos y principios básicos, obviamente, que normas. O sea, ustedes obviamente van a estudiar normas, pero las normas cambian todos los días, el mundo se está modernizando y las normas son diferentes, pero con los que ustedes van a salir de la universidad es con de habilidades que les van a servir para el tipo de derecho que quieran ejercer en el futuro. Entonces, si es el derecho aduanero, lo que dice Ana, van a saber cómo leer normas, regulaciones de importación y exportación. Pero lo mismo puede suceder con el penal, lo mismo puede suceder con el derecho internacional, con el derecho comercial. Entonces, es más como van a salir sabiendo cómo hacer cosas, no tanto sabiendo las normas particulares y concretas de cierto derecho, pues eso también, pero no es como el enfoque de un abogado, debe ser más la Yo habilidad. quisiera agregar ahí una cosa, es el tema de los nuevos aprendizajes que tenemos hoy en día, que no es por contenidos. Nosotros no nos interesan que ustedes se sepan las normas de memoria. A nosotros lo que nos interesa es que ustedes salgan con esas habilidades que mencionaba Caro, con unas competencias determinadas de interpretación, de resolución, de prevención de conflictos, de ir mucho más allá, de diseñar estrategias jurídicas para evitar o prevenir problemas, más que aprenderse en todo un catálogo de normas, porque pues en cualquier momento pueden enfrentarse a un derecho que ni siquiera en este momento puede que exista. Entonces es más el desarrollo de esas competencias y de esas habilidades lo que estamos nosotros formando en nuestros estudiantes. Nos pregunta Jacobo Escobar, ¿existe alguna actividad que me recomienden para hacer antes de cursar el pregrado para obviamente uno cerciorarse de la vocación hacia el derecho? Por ejemplo, alguna lectura, algún curso, alguna materia introductoria, etcétera. Pues yo le diría, si el estudiante va a entrar a la universidad en el año 2021, uno podría cursar como una materia. Ellos pueden hacer unas pasantías en el primer semestre, o sea, por ejemplo, coger una introducción al derecho y más o menos un fundamentos de derecho privado y ahí como relacionarse un poquito con el tema. Si el estudiante ya está a puertas de graduarse del colegio, y va a entrar ahorita ya en julio a la universidad, entonces la recomendación, no sé, de pronto un libro muy genérico de una introducción al derecho en general o una introducción al derecho privado, de pronto, no sé, Caro, si de pronto tú tengas alguna otra recomendación. Yo creo que eso que tú dices está muy bien. Yo hice lo que tú dijiste, la pasantía, si contaste, lo hice yo cuando estaba en el último año del colegio y me pareció súper, porque uno se va adaptando a la vida universitaria, a estudiar como se debe estudiar para la universidad. O sea, no solamente me reforzó la idea de que quería estudiar derecho, sino que también fue como un buen puente para ir en la tónica universitaria. Entonces, si tienen la posibilidad, se lo súper recomiendo. Y si no, yo creo que en general, eh, pues en tema de introducción al derecho de pronto, pero eso ya sería más como académico. No sé si de pronto tienen la oportunidad de trabajar como dependiente, como si tienen, si conocen a algún abogado que puedan trabajar como dependiente ahora en vacaciones, pues eso también puede ser una opción de un mes o dos en vacaciones si se les da la oportunidad. Eh, Bueno, no sé qué por más, aquí la nos verdad. hace una, no te preocupes, por aquí nos hace Isabela Vélez otra pregunta. ¿En el primer semestre el horario es el mismo para todos o se puede elegir horario? No, en el primer semestre el horario lo fija la universidad, pero hay varios horarios, digamos, que de las distintas materias dependiendo de los cursos. Los cursos normalmente vienen con pocos estudiantes, normalmente nos gustan los grupos pequeños. Entonces, el primer semestre, el horario sí lo fija la universidad. De todas maneras, si tiene alguna situación particular que no pueda tomar ciertos cursos o algo, me puede contactar a mí y miramos cómo podemos hacer. Bueno, aquí nos inscribe María José Ceballos. Hola, estoy realizando todo el proceso de inscripción a la pasantía en Derecho y he mirado la materia de
teoría del Estado y Constitución. Pero quería saber qué materia me podrían recomendar para hacer en la pasantía y si esta carrera es para mí. Pues podría hacer también una introducción al derecho o una eh, fundamentos de derecho privado. Yo creo que esas materias también las tenemos como pasantías, pero teoría del Estado y la Constitución también es más la relación pues como del Estado, particulares con el Estado o el Estado con otros estados. Entonces, cualquiera de las tres que parezcan como pasantías, yo creo que están bien. ¿Tú hiciste cuál, Caro? María José, bueno, dale, Yo hice Caro. introducción al derecho. Yo hice introducción al derecho y me pareció súper, porque es una materia un poquito más filosófica. O sea, es más filosófica, más de conceptos, de principios, entonces es algo un poquito más académico en el sentido del derecho, más práctico, fundamentos de derecho privado, teoría del Estado y la Constitución. Teoría del Estado y la Constitución es como el derecho constitucional, es la primera materia de derecho constitucional. Y fundamentos de derecho privado es la primera materia como de derecho privado, la introducción al derecho privado. Entonces, es como esas tres, depende de esas tres opciones. Yo hice introducción y me pareció muy buena idea. Bueno, y tenemos una última pregunta de Valentina Martínez. Obviamente fue con el momento ahorita, Caro, que estabas hablando respecto a la pregunta de lo más, entre comillas, desagradable de la carrera, y ella dice pues que está de acuerdo contigo que el tema es de perseverancia y que le gusta pues en trabajar en cosas que cómo se deberían hacer bien y que ella es una persona muy artística. Ana, ¿qué posibilidades tiene la universidad para artes o cosas que no sean netamente del derecho, pero que tienen un interés complementario? En Bueno, ese es particular, un a ella le asunto. interesan las artes. Ese es un tema en particular que tú tocas, que sinceramente me encanta, porque no hemos hablado de ello y creo que vale la pena destacar. La universidad tiene un amplio abanico de posibilidades donde nuestros estudiantes, a la vez que están estudiando derecho, también desarrollan sus habilidades y pueden desarrollar sus pasiones en el arte, en la música, en la literatura. Nosotros tenemos estudiantes que están, por ejemplo, tengo una monitora que estudia canto y también estudia derecho y además es mi monitora. Otro estudiante, por ejemplo, siguió con sus clases de violín y sigue estudiando derecho. Entonces, digamos que eso es lo bonito de la universidad, es que nos permite no solamente, digamos, estudiar un pregrado con unas características y unas connotaciones que no son cerradas. Al revés, la posibilidad de introducirnos al arte, a la cultura, al deporte, las posibilidades que tenemos y el apoyo que que nos da la universidad en bienestar universitario, en bienestar estudiantil. Tenemos nuestra escuela de música, que es un honor para nosotros, digamos, que la tenemos incluso ahí al lado, físicamente la tenemos al lado de la escuela de Derecho, y que somos muy, o sea, tenemos muchísima empatía con ellos. Entonces yo creo que si a un estudiante le gusta la música, le gusta el arte, también perfectamente puede compatibilizarlo con el derecho. O sea, no hay ningún problema en ello. Fortalecería muchísimo otras competencias. Yo quiero agregar, yo por ejemplo fui bailarina toda la carrera de derecho, profesora de baile, toda la carrera, entonces, y nunca lo abandoné durante el tiempo que estudié derecho. Entonces, eso definitivamente es una posibilidad. Y adicionalmente, la universidad ofrece, o sea, en el teatro de la universidad hay permanentemente eh, presentaciones de danza, de música, y además, yo en mi plan de maestro estudié fotografía, como las materias de bienestar ocupacional que vi, eh, como una de las materias del núcleo de formación vi arte y ciudad, entonces estudiábamos pues como el arte a través, pues la ciudad a través del arte. Entonces, esas cosas siempre existen en EAFIT y eso es lo más chévere, que es que EAFIT es muy interdisciplinario. O sea, tú eres EAFIT, no vas a estudiar solamente a la escuela de Derecho, tú estás en una universidad que te ofrece todo lo que te ofrece una universidad de primer nivel. No solamente es todo el tiempo abiertos y regados para la universidad y eso me parece súper valioso. Bueno, otra pregunta paralelo al tema de las artes, y ya hablamos de los deportes, Isabela Correa nos pregunta, al ingresar a la universidad y uno quiere ser parte de un equipo, un grupo deportivo, un curso deportivo, ¿cómo es el manejo del tiempo y de los horarios? Porque obviamente derecho tiene una connotación de que se estudia mucho. ¿Cómo se reparte ese tiempo y esos horarios?
Yo pensaría que es cuestión como de que cada estudiante se organice. Es más, dentro de las materias que están de bienestar universitario está también la parte deportiva, o sea que ellos tienen que hacer una materia en deporte en el semestre y ya muchos de ellos se quedan y siguen, digamos, haciendo el deporte compatible perfectamente con el derecho. Yo creo que es más cuestión de uno organizar sus tiempos. Yo creo que el derecho no solamente nos va a mantener ahí sumergidos pues en el mundo de las leyes y vamos a cerrar las ventanas al mundo exterior. No, yo creo que hay posibilidades de uno ejercer arte, de desarrollar algún deporte tan importante, porque es que yo creo que el ser humano no es solamente una cosa, el ser humano tiene que tener muchas cosas también a la vez, la posibilidad de ejercitar el cuerpo, de ejercitar la mente, de realizar actividades que le nutran el alma, que lo engrandezcan como ser humano. O sea, yo creo que es que, y eso, y digamos lo que decía ahorita Carolina, es que es cierto, o sea, la universidad les da toda esta posibilidad, toda esta gama de creatividades, de posibilidades, de un mundo inimaginable que es para que ustedes lo vivan de verdad. Bueno, Manuela Gallo nos hace la siguiente pregunta y es porque como Caro está estudiando o hizo toda su carrera y todo su, ¿cómo se dice?, su proyección a nivel internacional, entonces es una pregunta relacionada con los idiomas. ¿Dónde estudiaste tú el idioma inglés y si la universidad presta esos servicios de idiomas y cómo es ese tema del bilingüismo en la universidad en los semestres en los que se debe cumplir el tema del bilingüismo? Para que le demos la respuesta a Manuela Gallo. Bueno, digamos, yo le respondo la pregunta de los niveles de inglés. El estudiante tiene que tener un cierto nivel de inglés para el cuarto semestre. Para el séptimo semestre, es decir, para salir a práctica, tiene que tener otro nivel de inglés. Y ya cuando se va a graduar, tiene que también tener un nivel de inglés, otro nivel de inglés. O sea, para entrar a la universidad no es necesario, pero durante el tiempo, durante la carrera, si les va dando la oportunidad de que él vaya estudiando, muy importante que saquen adelante esto para que finalmente cuando se vayan a graduar, pues esto no sea un inconveniente, ¿cierto? La universidad tiene el centro de idiomas, que es un, un centro con un alto prestigio a nivel nacional, eh, en donde pueden estudiar casi cualquier idioma. Entonces, está ahí al lado. Las instalaciones son espectaculares además. Y bueno, la posibilidad de estudiar un idioma también a la par de que vas estudiando derecho, yo creo que no es solamente una posibilidad, sino una necesidad. No sé, Caro, ¿cómo fue tu proceso de ese estudio del segundo idioma? Yo, la verdad, yo había estudiado mi segundo idioma cuando ya había entrado, cuando entré a la universidad, yo ya había estudiado inglés, entonces yo ya tenía eso más o menos listo. Pero estoy totalmente de acuerdo con tal. Y pues si puede, no sé, yo diría que, pero si no es inglés, por lo menos un segundo idioma es fundamental. Y sobre todo el inglés porque es algo demasiado, demasiado clave porque yo conozco con varias firmas, he hablado con varias firmas en Colombia y les gusta mucho contratar abogados de AFIT porque son bilingües, sobre todo, y practicantes de AFIT porque son bilingües, a diferencia de practicantes o abogados de otras universidades que no les exigen el bilingüismo. Entonces yo creo que es algo de AFIT que puede demandar un tiempo extra y un esfuerzo extra de parte de los estudiantes porque necesitan sacar adelante un idioma, pero que vale la pena y frutos en el momento de trabajo y de emplearse, porque es totalmente necesario. Listo. Ya no tenemos pues más preguntas y ya es hora de pasar a la siguiente charla. Los que quieran continuar con el tema para saber el proceso de inscripción. Les agradecemos enormemente su participación, chicos. Gracias por compartir con nosotros en este espacio y haber participado pues de Experiencia Live. En este momento estamos en una charla que se llama Cómo iniciar tu proceso de inscripción, que la pueden encontrar en www.edu.co/experienciaafit. Y recuerden, veo que aquí hay mucho tema de internacionalización que les gustaba. Mañana, 24 de abril, nuestra experiencia de AFIT empieza a las 3:50. A las 4 en punto es la charla de opciones de internacionalización en EAFIT. Así que los esperamos
Ahí le doy la respuesta a María Alejandra, que era la única que me faltaba por darle respuesta, para que mañana aprendan bastante sobre las opciones de internacionalización. También a las 4:45 es la siguiente charla de mañana, también 24, sobre las opciones de becas para acceder a EAFIT. Así que los esperamos. Ana Silvia, Caro, muchísimas gracias por la información. Aquí Estefa Acevedo nos cuenta que está muy contenta, que se siente muy motivada y que todo fue genial. Bueno, gracias a ustedes. Listo, con mucho gusto. Chao, Chao. chao, chao.